Sony Cinema Line FX30. La Cinema Line crece y encima en formato APS-C. Interesante movimiento por parte de Sony, a lo mejor, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque realmente pues sí que tenemos esta primera APS-C en formato, digamos, dentro de esta línea de cine, cámara que ya dio buena cuenta en el mercado, sobre todo, y con el éxito de ventas que ha habido. Y quiero sacar esto básicamente para que la veáis, porque estamos compartiendo incluso la misma caja, diría yo. Acabamos de recibirla y efectivamente, si la veis aquí, aparentemente por lo menos parece que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener la posibilidad de utilizar un sensor full frame, como es el de la FX3, que ya sabéis lo comparte con Sony A7S3, o bien esta nueva FX30, esta hermana pequeña, que sería, pues, digamos, con la misma caja en un sensor más pequeño. ¿Bien traída al mercado? Pues yo creo que sí, porque fijaros, una de las cosas, y esto ya sí que tiene que ver mucho con las novedades que os hemos ido contando en este maravilloso canal de YouTube, que es todo vuestro, sobre todo para estar al tanto de todas las novedades que salen al mercado. Las lentes estas, que he traído aquí un par de ellas, como el 11 mm 1.8, el 15 1.4 de la serie G o este 10-20, que en una APS-C pues equivaldría a un 15-30, pues esta sería la diferencia que hay con un 16-35, con una óptica pues bastante más pequeña. Es decir, la caja es la misma, pero las ópticas pueden ser mucho más pequeñas y ligeras. Y esto pues realmente es una de las primeras ventajas. Vamos a aligerar el equipo, ¿no? El sensor APS-C, además, pues ya sabéis, tanto en foto como en vídeo, pues puede ser más que suficiente para la mayor parte de los usuarios. Cámara muy destinada al videógrafo. Estábamos viendo muchas cámaras ahora en los últimos reviews que os hemos subido de tamaño de 1 pulgada, que estamos hablando de un sensor muchísimo más grande, el APS-C, con respecto a esto de 1 pulgada. Entonces una cámara que sí te va a dar esa línea de creación artística, es una cámara de vídeo para esto. Hablo de cámara de vídeo, pero ojo, es una cámara que se puede hacer fotos, no con ella. Aquí el sensor de la FX3 junto con la A7S3, pues hay que son esos 12 millones de píxeles, que es un sensor pues muy indicado para el mundo del vídeo y subir a unos ISOs muy elevados. En este caso, pues un sensor que fotográficamente hablando, aunque no tengamos el visor óptico, sí nos permitirá, porque no dejan de ser pues el típico de 26 millones de píxeles, y esto pues para hacer fotos en este formato de sensor pues es más que suficiente. O sea que se podría utilizar en más medida, eso es a lo que quiero llegar, que una FX3 para hacer fotografía. Pero dejadme que os explique un poquito las características de vídeo, porque realmente pues está más indicada para ese mundo de vídeo y para quién va destinada también, ¿no? Está claro que el creador de contenido que es el prototipo de cliente, muchas marcas están detrás de él, pues desde luego es ideal, porque esta cámara le encajaba mucho a muchos usuarios, pero su elevado precio, digamos, quizá justificado por la cantidad y por la calidad de sus archivos y por el tamaño de sensor de 24×36, pues en este caso se va a abaratar. No tenemos claro el precio a las horas que estamos grabando este vídeo, hay una diferencia entre lo que lo veáis y que lo hemos grabado, pero bueno, si esto vale 4.500 euros, si es el doble de sensor, ojalá esto esté en la mitad. Por ahí estará la cosa, ¿eh? No lo tenemos claro, no podemos definir, pero sí probablemente mitad de sensor, mitad de precio, pues esto estaría francamente bien. Y eso no deja de ser pues una buena noticia para ese usuario que, bueno, o está empezando o es incipiente, y ojo, lo veo muy interesante también para que ya los que son usuarios de toda la Cinema Line, porque realmente aquí habría que meter desde la Vienice 2, FX9, FX6, FX3, pues tener esa coherencia en los equipos, y como cámara B, cámara de apoyo, cámara más pequeña para meter dentro de un ecosistema, digamos, pues de luego te puede venir francamente bien, ¿no? O sea que a estas 5 que ya conocíamos se une la FX30, pues para tener, bueno, mejor dicho, las 4 que conocíamos serán 5 en total en esta Cinema Line, que yo creo que, bueno, pues Sony está haciendo muy bien los deberes, ¿no? Empezaba el vídeo con el ASA quitado, ¿no? Ya sabéis que este ASITA en el caso de la FX3 venía en todos los casos. Una de las diferencias es que la X30 pues sí que va a ser posible comprarla tal cual la veis sin el ASA, o bien con el ASA. El ASA ya sabéis que lleva la zapata inteligente, la IA, y lo que te permite es insertarla de una manera muy rápida y fácil. Y si tenéis usuarios o sois usuarios de este tipo de micrófonos de cañón, pues tan sencillo con XLR, pues meter aquí, se puede abrir del todo al final. Bueno, lo hemos hecho así, pero con un movimiento muy rápido, pues digamos, puedes poner aquí un sistema. Aquí tenemos la entrada. Lo voy a hacer para mí y ahora lo enseño, porque si no, sin verlo va a ser complicado. Pero en cualquier caso tenemos la entrada esta XLR, y bueno, pues un poco para esto podría llegar a valer, ¿no? Podríamos meter incluso otra señal de XLR, y bueno, pues va a haber esa doble opción de poder comprarla con
o sin el ASA. El micro siempre será una cuestión opcional. Yo creo que vamos a verla mejor sin ella, vamos a dejar aquí los dos asitas y un poco haciendo esa comparativa, ¿no? Realmente la cámara es una cámara con una resolución 6K, utiliza pues el oversampling, que ya sabéis que de alguna manera es con esa señal de 6K reducirlo a un 4K que va a ser de 60p. El reducir esto no es que haya un recorte, esto es lo que hay que entender con respecto al recorte y el oversampling. Esto lo que te permite es reestructurar, digamos, la configuración de píxeles y para llegarnos pues, a una resolución que te puede dar alguna ventaja con respecto incluso a FX3 o a Sony A7S3. Por las pruebas que además hemos podido hacer ya, os puedo garantizar que vais a ver como si tuviera menos ruido incluso con respecto a esto, y todo esto es fruto del oversampling. Esto es un invento curioso, ¿no? Porque realmente pues, te puede llegar a sorprender, incluso tener la sensación de ver más nitidez. Quizá no sea tanto, pero sí que tienes esa sensación, por lo menos física, ¿no? O sea, que la cámara da muy bien y sobre todo cuando las comparas te vas a dar cuenta de que bueno, mitad de sensor sí, mitad de precio probablemente también, pero es que estamos hablando de que tienes un poco una cámara que hasta te puede dar hasta más, la sensación de más de nitidez, ¿no? Por supuesto hay una gran diferencia en el tema del ISO máximo 32.000, que es un valor muy aceptable para una APS-C, pero claro, aquí estamos hablando de una cámara muy concreta con un píxel muy grande que, bueno, pues podemos irnos a valores extremadamente altos, ¿no? Esa es la gran ventaja de Sony A7S3 y de la Sony FX3, que ya sabéis que comparten el mismo sensor. En cuanto al procesador, importante, el procesador es un XR, pero de los de última generación, de los que montan con Sony A1, de los que se montan con Sony A7S3, con el que tiene esta FX3, y que de luego, bueno, pues en ese sentido la rapidez de gestión pues va a ser un poco la que conocemos en Sony. Al igual que va a ser exactamente el mismo el tema del enfoque. Enfoques de seguimiento, el 90% del área cubierta con los 495 puntos, o sea, la rapidez que ya estamos acostumbrados pues a la hora de manejar equipos de Sony que te permite pues eso, tener una cámara muy fiable en cuanto al enfoque de seguimiento, por supuesto, y que bueno, pues esto del mundo del vídeo pues siempre es interesante, ¿no? La pantallita, bueno, no podría faltar pues que fuera abatible para todos los lados, cosas que pues ya siempre se agradece. La jaula, ya sabéis que una de las características no es jaula, realmente la caja de la cámara tiene las cosas que habitualmente tiene una jaula, que son estas tuerquecitas, pues para poner son monitores externos, tipo al Ninja Atomos, o bueno, cualquier otra cosa, otro tipo de micros, o cualquier gadget que tengamos que poner alrededor de la cámara. El botoncito REC, pues para poder grabar y que de alguna manera esté muy identificado. Tenemos el botón de disparo normal y tenemos este botón REC, ya sabéis que aparece pues este cuadrito rojo que veis por aquí, que es un poco el cerco para decirte que está grabando, son los testigos de grabación, ¿no? Aparte de este de aquí, el del propio botón rojo y uno por detrás. No será por no estáis enterando si estáis grabando o no, porque avisos tiene por todos lados, luego. Pero bueno, son pequeños detalles que están ahí, ¿no? ¿Qué más os sigo contando? Importante, ya sabéis que el ISO dual es una de las cosas cuando hablamos de cámaras de vídeo, que este año 2022 me estoy dando panzada, por lo menos en esta segunda parte del año, a hablar de ello, pero bueno, con Canon EOS R5C a principios de año ya hablábamos de este ISO dual, ¿no? Que de alguna manera es algo diferente a estas otras máquinas, quizá porque esto es un ISO dual automático, tiene dos grandes parámetros. O sea, el ISO dual básicamente es como si tuvierais dos sensores, para decirlo de alguna manera, o dos abanicos de sensibilidades. En este caso va de 800 a 2500 y de 200 a 1250. Y bueno, pues lo que te permite es variar el ISO sin encontrar un aumento en el ruido, con lo cual esto es francamente interesante pues a la hora de estar en condiciones muy diferentes de iluminación para el mismo trabajo, y luego es todo un invento. Es cierto que se hace de una manera automática en el caso de Sony, pero es cierto que funciona francamente bien, con lo cual yo creo que bien hecho por Sony, ¿no? La cámara, como no puede ser de otra manera, ya sabéis que está estabilizada, y en cuanto a la estabilización hay otro tema importante, y es el tema de poder, o la cámara, en los metadatos del archivo, está grabando la trepidación. Esto es curioso, o sea, la imagen queda estabilizada, como bien conocéis, 5 ejes y bueno, pues con un montón de pasos de compensación, pero en cualquier caso lo importante es que también podéis hacer en postproducción, pues tener la posibilidad de utilizar los metadatos de la trepidación, o sea, de lo que ha quedado mal o de lo que he trepidado, de lo que se movía la cámara, para tener a través de software, con el Catalysis Brown, que es gratuito, o bien con la versión el Prepaid, también de Catalysis, pues para tener la opción de poder hacer una estabilización utilizando esos metadatos. Se puede traducir, bueno, no es lo más correcto, pero como si fuera un RAW, ¿vale? Fotográfico, lo conocemos que podemos hacer mil virguerías con él sin perder datos en la postproducción, pues aquí lo podemos hacer pues un poco con todo lo que es la estabilización. Con lo cual eso es todas las cosas que realmente pues tiene francamente interesante, o por lo menos he podido ver yo en esto.
Decía al principio del vídeo, pues ese dato de 4K con el oversampling de 4K a 60p, pero ojo, tiene un modo recorte que, bueno, pues recorta lo suficiente, 1,6, ¿vale? Es el recorte exactamente, pero te diga al 4K 120, que por alguna manera, esto era un 4K 120 directo, en este caso sí que existe ese recorte, que sí que es un recorte, a diferencia del oversampling, puro y duro, ¿vale? Que es un poco lo que quería diferenciaros. Podemos poner el Super 35, que es prácticamente la PSC, el mismo formato, ya sabéis, es un 16 novenos puros y otra de las modalidades. Y por supuesto todas las modalidades en cuanto a codec, la configuración en vídeo, ya sabéis que empieza incluso a ser, sería muy cansino, ¿no? El poder explicar todas las opciones, pero son muchas las posibilidades que tenemos y que, bueno, pues te va a permitir una cámara de este tipo, como podéis imaginar, utilizar cualquiera de ellas como habitualmente estáis acostumbrados. El rango dinámico se va hasta 15 pasos, por lo cual estamos hablando en cámaras que ya conocemos mucho de ellas en cuanto a esto y que son una auténtica virguerías. Y luego, en cuanto a las grabaciones logarítmicas, que evidentemente se puede llegar a utilizar, comentaros dos cosas. Lo primero, que tenemos abierta la librería de Lutz, con lo cual podemos utilizar cualquiera de estos archivos de la propia librería de Sony, esos que tiene pues, para estas gamas de la Venice 2 o con las FX9, introducir ese LUT de una manera totalmente gratuita y que, bueno, poder tener ya una serie de estandarizaciones en nuestras grabaciones, ¿no? Y luego lo que es el índice de exposición, el Cine-EI, que insisten mucho en esta característica, que, bueno, pues te permite también cuando estás grabando con curvas logarítmicas hacerlo hasta de 3 maneras, ¿no? Con el, digamos, más bestia, por decirlo de alguna manera, que es el Cine-EI unido al S-Log 3, pues lo que te vas a poder recrear a la hora de la edición, porque vas a tener un control de exposición cuando estés en la producción, en la postproducción. Esto te permite que es como si estuvieras en la escena cambiando pues un poco los parámetros de velocidades o de iris, y esto realmente es muy interesante tener este Cine-EI. Hay un Cine-EI más rápido, de edición más rápida, que bueno, pues también lo puedes seleccionar si no eres tan experto, no quieres darte la avanzada quizá en la postproducción, y luego está el Cinetone, que ya te da todo mascadito para un usuario. Por eso os decía que la cámara para ese usuario incipiente son cámaras. A ver, va muy también el guiño a Blackmagic. Yo creo que va un poco a dar a la Blackmagic 6K Pro. Yo creo que estaría un poco ahí en cuanto a precio, en cuanto a características. Y bueno, pues yo creo que Sony ve los huecos de mercado. Blackmagic, digamos, en esa gama sencilla, en estas Cinemas Pocket, pues se venden muy bien pues para ese usuario universitario que está empezando. Y bueno, una FX3 pues es una gran cámara, pero se les escapa la mayor parte por presupuesto, ¿no? Entonces la FX30 yo creo que está bien traída al mercado justamente por esta. Cámara muy ligerita, pues son 645 gramos, para montando ya con la batería y tal, 500 y pico sin ella. Y bueno, el LCD es el mismo sentido que conocíamos en la A7 IV. En cuanto al foco manual, cosa que es muy interesante, siempre tiene, pues aparte del focus picking habitual, ya sabéis que tiene el focus, el mapa de focus, vamos, que te permite utilizar los colores verde y azul para saber lo que está enfocado por delante y por detrás. Esto, bueno, pues una evolución del focus picking, podemos decirlo, y que de alguna manera esto se sencillito. Y luego a nivel de menús, pues está dentro de lo que son los menús que ya venimos conociendo en Sony, más facilones, más parecido a lo que era en A1, en FX3. Ya sabéis que yo he sido el primero crítico y todos los usuarios de Sony de esas primeras líneas, pero bueno, igual que se dicen unas cosas, hay que decirlas cuando se corrigen y que se corrigen a bien. Realmente el menú es muy sencillo de navegar por él y bueno, pues dentro de que es muy configurable la cámara, pues yo creo que tenemos un menú fácil de utilizar, o por lo menos no es tan complicado, ¿no? Y poco más os cuento de esta nueva FX30, pues muy contento de haber podido probarla ya, de que el día del lanzamiento, que es justamente cuando estáis viendo este vídeo, podéis tener información puntual. Por eso os digo que es muy importante que estéis suscritos a este canal de YouTube, porque siempre que podemos y las marcas se prestan, pues aquí estará el que os habla, Mario Arias, para hacer este tipo de revisiones de producto, por encima, sencillotas, con información comercial, por supuesto, que es a lo que nos dedicamos, a venderlas, así que ya desde ya podréis hacer las reservas también en nuestra tienda online. Ya sabéis que las dudas técnicas, tenemos un espacio a la semana, martes por la tarde, 6:30, en nuestro canal de Twitch, para poder responder en directo pues todas las dudas fotográficas y videográficas, y poco más, las redes sociales que también aparecen por aquí, que también son bastante interesantes que nos sigáis en alguna o en todas, pues para estar al loro de lo que se cuece en el mercado fotográfico. Así que nada más, fotografinautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.